Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bien amigos, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, como siempre, acercándote toda la información en este día tan particular. Ustedes vieron, escucharon los informes que veníamos realizando en el transcurso del día de la fecha, cuando empezó toda esta movida bancaria, la baja de las acciones, esta caída tremenda que está marcando también un fuerte llamado de atención. Justamente por este y otros motivos, ya mismo vamos a establecer un contacto con un especialista en temas políticos, me refiero al doctor Marcelo Montes, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Marce? Tanto tiempo, un gusto saludarte y bienvenido aquí a Galáctica Internacional. ¿Estás por allí, Marcelo? Bueno, parece que no está. Vamos a intentar restablecer la comunicación, a ver si nos escucha Marcelo Montes. ¿Está por allí? A ver. No hay caso, Bueno, vamos a intentar conectarnos nuevamente con el politólogo Montes para un poco conocer cuál es su visión de lo que está pasando en estas horas en Argentina, con todos estos temitas, el fuerte mensaje emitido justamente por la secretaria presidencial Karina Milei a la interna de La Libertad Avanza, diciendo que hay que defender con uñas y dientes las ideas del presidente argentino, su hermano Javier Gerardo Milei. La presidenta en este caso, como lo comentamos tempranamente, de La Libertad Avanza, se expresó justamente en medio de esta gran cantidad de cruces del día de la fecha que hubo tras la confirmación, por supuesto, de las candidaturas para las elecciones bonaerenses próximas, ¿no? En un mensaje hacia la interna de La Libertad Avanza, claramente planteó que la lealtad no es una opción, es una condición. A ver, lo tenemos en línea ahí a Montes. ¿Me escuchás, Sí, Marcelo? yo te escucho, a ver. Perfecto, Vos. bueno, ahora te escucho perfectamente. Se había cortado Bueno. el enlace, pero bueno, suele pasar, no hay problema. Bueno, a ver, estaba haciendo una introducción, estimado Marcelo, gracias por atendernos. Hace bastante que no hablamos contigo, pero bueno, siempre es una alegría, un gustazo tenerte aquí en nuestra señal, como para conocer un poco cuál es tu visión, específicamente lo que está pasando en estas horas en materia política en la Argentina, ¿no? Mirá, muy preocupado. Esto viene desde hace más o menos un mes, que se viene Sí. complicando semana tras semana. Hay cuestiones políticas, conflictos innecesarios del presidente, incluso dentro de su propia fuerza política, dentro de su endeble fuerza política, y obviamente el ruido económico, producto de que los mercados no son tontos, los tan venerados mercados, ¿no? Por este propio gobierno, y se han ido dando cuenta que las finanzas del Estado argentino no son precisamente todos los sólidas que el ministro Caputo solía Plantear, anticipar. ¿no? Anunciar, claro. Así que, Ahora, sí, ¿vos crees que esta cuestión de la rotura del desarme del triángulo presidencial, Caputo, Karina, Javier Gerardo, termina produciendo un posible enroque con otras figuras, otros personajes tradicionales de la casta política que empiezan a deteriorar la imagen del mandatario argentino? ¿No va tomando conciencia el presidente de esta situación que provoca constantemente con agresiones innecesarias? bueno, mira, esto viene produciéndose hace mucho tiempo. Bueno, por eso. El presidente ha tenido conflictos dentro y fuera de su grupo político Sí. casi permanentemente, yo Claro. te diría. Ha producido discursos como el de Davos, el de febrero. Yo te marcaría ahí un poco la bisagra. A Yo ver. creo que el discurso de Davos Sí. ya causó cierta preocupación en el ámbito empresario, no solo en internacional, obviamente, sino en el nacional. Y ahí ya empezamos a tener ruidos con los mercados. Y obviamente, lo que vos decís, desde el punto de vista político, los enfrentamientos con Villarruel, los enfrentamientos de Karina con Santiago Caputo y demás, todo eso fue complicando más el escenario. No le doy el carácter decisivo, pero sí, obviamente, que el presidente así se va quedando solo, y el armado de las listas todavía empeoraron más aún el panorama este último fin de semana. Sí. Él se abrazó curiosamente con algunos
supuestamente integrantes de la Fuerza del Cielo, ¿no? Ese Sí. grupo, supuestamente, que es el que permanentemente está en las redes sociales agrediendo, generando, digamos, mensajes que tienen un trasfondo de violencia. Lo Sí. incentivaba el presidente para enroscarse en toda esta cuestión innecesaria que viene dándose hace un par de semanas y que termina justamente con alta preocupación de varios de los ministros que integran también su propio gabinete, ¿no? Que intentan bajarle un poco los decibeles a esta cuestión de permanente protesta agresiva que realiza inclusive hacia la propia compañera de fórmula y actual vicepresidenta, ¿no? Es Vos te necesario. referís al Gordodán. Exactamente, entre ellos, ¿no? Hay unos cuantos Sí, que, bueno, van operando y que, sí. bueno, el presidente después se abraza, como que los deja de lado, los destrata y después va a un evento donde inclusive se supone que tiene que haber libertad, tiene que haber un sistema democrático, le impiden a algunos periodistas ingresar al lugar a pesar de haber pagado la entrada, como pasó con algunos colegas, ¿viste? A mí no me importa, o sea, a ver, vamos a tener algo en claro en la Argentina de una buena vez, porque si no, esto es un bolonqui total. O sea, acá no se trata de ser de izquierda, de derecho, de centro. Acá se trata No. de ser argentino, de cuidar la productividad, de cuidar lo que puede ser el posible reacomodamiento del desastre que tiene el país. Porque acá la gente se confunde, ¿viste? Los alcahuetes o chupamedias de un lado y de otro te tildan, te van poniendo, ¿viste? Un título determinado o te van condicionando que vos sos de izquierda, derecha. No, acá somos argentinos y a mí me importa tres velos, tres pitos lo que diga un político de cuarta como los tantos que venimos teniendo en los últimos años en la Argentina. ¿Quién cuida realmente los destinos del país? ¿Quién cuida a la gente? Tendríamos que estar preguntándonos, ¿no? Los políticos hoy están cuidando a los argentinos, a los ciudadanos que tienen muchos de ellos todavía esperanza de que esto cambie, o siguen haciendo el mismo zafarrancho de combate habitual que ya conocemos hace décadas. Mira, Pedro, lo hemos conversado hace un par de años, creo. Ujú. Primera intervención física que tuve en Tal tu cual. estudio. La situación del país venía mal ya desde hace mucho tiempo. Creo que la situación de pandemia agravó todo, en todo Totalmente. sentido. Y políticamente, no olvidemos cómo llegó Milei al poder. Así que todo esto que está pasando no nos debiera sorprender tanto. Cómo llegó al poder. Es decir, fue aupado por varios sectores, incluso algunos de los que luego perdieron con él, incluyendo Massa, Macri, etcétera, 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 grupos de poder, por supuesto, muy importantes, grupos de afuera, extranjeros, claramente el trumpismo, claramente cierto sector que gobierna Israel, y bueno, todo eso ayudó a que Milei llegue al poder. Ahora, como él mismo suele decir, o como lo dijo la semana pasada, incluso, no sé si en la Bolsa de Comercio, no recuerdo bien, alardeó que gobernó así un año y pico, con la ayuda prácticamente de nadie, desde el punto de vista institucional, legislativo. Fíjate el bloque de diputados que tiene, fíjate el bloque de senadores que tiene, y todo eso se lo toleró la sociedad argentina. Así Claro. que, a ver, todos estos problemas que vemos ahora concentrados prácticamente en una semana y media, Ujú. y bueno, la crónica de una muerte anunciada. O sea, no podés gobernar con tan poca minoría, vale la redundancia, con tan poco poder político, peleándote con todo el mundo, y solamente aupado ya por Trump, que también está en una situación bastante precaria en Estados Unidos, y Netanyahu en Israel, o ciertos sectores afines a Netanyahu en Israel. No podés, un Ah, país tan hoy, complejo como la claro, Argentina. hoy se conoció, no sé si estás al tanto, lo que pasa con China, que directamente Sí, descarta, rechaza un envío de soja desde Estados Unidos con un barco con bandera argentina, ¿no? por Este, supuesto. este tema termina siendo también muy peligroso y delicado para la institucionalidad de Pero la lógico. República, porque está demostrando la manipulación, la inmoralidad y la perversidad que hay en el manejo del comercio exterior de la Argentina. O sea, Sí. este zafarrancho de combate que están cometiendo algunos de los impresentables políticos que viene soportando la Argentina, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite? ¿No? Porque fíjate que China directamente le rechaza, como diciéndole, me importa tres pitos la soja
venga de donde venga, porque nos estás embaucando, me estás mandando un barco con bandera argentina con productos de Estados Unidos. O sea, un Claro. tema tremendamente peligroso, ¿no? O sea, aquí Sí, realmente va a haber que y a lo que se investigar, presta la por Argentina. eso, va a haber que investigar a fondo qué es lo que está pasando con el Parlamento de la Argentina, qué es lo que está pasando justamente con las autoridades que tienen el manejo de los controles de exportación en el país. Se ha visto en las últimas horas también ese nuevo embarque desde Zárate hacia Europa con un cargamento de drogas. O sea, no es la primera vez, es la quinta vez que se le detecta justamente a un carguero esas condiciones. Son temas muy delicados, ¿no? Que realmente como que el Estado mira para otro lado como no importándole nada de lo que está pasando. Sí, ese es el problema, que Argentina se acerca a una situación, eh, bueno, arriesgo el término balcanización, pero bueno, es previo a a la balcanización, ¿no? O sea, una situación de desmadre, de ausencia del Estado absoluta, no lo digo en términos liberales, ni nada por el estilo, o sea, Sí. es un país que está entregado al mejor postor, loteado prácticamente. Vos ves que hasta algunas políticas públicas, la privatización de AIS ahora que se habla, es decir, parece que tiene nombre y apellido, quién la va a comprar. Entonces, la hidrovía, la cuestión de la hidrovía, tú me hablas de los embarques y demás. Entonces, te das cuenta que hasta los cargos están loteados con tal de generar redes de intereses que detrás de todo eso se esconden negocios. Ese es el El problema, ¿no? cierre de Eso es lo grave. Inca y de Inti, Ahí está. los terrenos, acá hay verdaderos negocios inmobiliarios detrás no hay una preocupación, a ver, entiéndaseme bien, no hay una preocupación como había incluso en el gobierno de Menem y Cavallo, Sí. con cierta reforma del Estado, con la privatización de ciertas áreas, servicios, empresas, etcétera, con un objetivo, el que sea. Acá directamente la entrega de ciertos organismos públicos, Sí, el cierre de es ciertos organismos desmantelarlos, públicos, ¿no? tiene que Es ver con cada vez quedarse desmantelar un poco con más. negocios inmobiliarios, Ahí está. ¿entendés? O sea, es realmente demencial. Ahora, este desmantelamiento al cual estamos haciendo referencia, ¿no? No es visto en el Parlamento argentino, no es visto por la justicia. ¿Qué está pasando? O sea, hay una falla evidentemente importante, muy delicada, del poder político en la Argentina. ¿Qué está pasando con las otras institucionalidades que tiene que tener un país como para ponerle límite a ciertos desfasajes que provocan hombres y mujeres que están en determinados puestos claves momentáneamente por digamos la rotación política que tiene que tener una república? O sea, hasta dónde Bueno, y de qué manera se puede admitir, visto desde la óptica toma de la nota del Poder política, ¿no? Legislativo. ¿Quiénes ocupan las bancas? El oficialismo, que es minoritario, bueno, ya sabes, los canjes, las políticas de canje que ha hecho Karina Milei y Ujú. demás, loteando verdaderamente, comprando las bancas por parte de ciertos diputados y demás en distintas provincias. La oposición también dividida, ¿no? El peronismo, el Claro. radicalismo, el PRO, etcétera. El PRO prácticamente extorsionado aquí mismo en Cava, digamos, con la Libertad Avanza. La calidad de los dirigentes, de los diputados y diputadas, bueno, basta con analizar los discursos, los precarios discursos que tienen, cómo se comportan, los gobernadores que manejan a sus senadores, pero los senadores después votan en gran medida debido a los intereses de las provincias, también en constante consonancia o disonancia con el gobierno, es decir, hay tres gobernadores, no lo voy a nombrar, que actúan en función de lo que diga o no diga, o les prometa o no les prometa Milei. Claro. Y bueno, y el Poder Judicial, ¿qué te puedo decir del Poder Judicial? La Corte Suprema fue una corte prácticamente nombrada en su momento por Cristina, que después fue menguando en su número, y hasta los que eran críticos de Cristina, los que después se convirtieron en críticos de Cristina, bueno, hoy son supuestamente pro Milei, pero yo te aseguro, si Milei entra en bancarrota, obviamente que esta corte también
va a actuar al unísono, o sea, le va a quitar el apoyo a Milei, porque esta historia de la funcionalidad de la Corte Suprema la hemos visto a lo largo de los últimos 70, 80 años. Así que sí, efectivamente, un país prácticamente huérfano, no tiene, como dice un colega mío en Córdoba, es un país al garete. Claro, Es decir, sí. va según los vientos, ¿no? Claro. Y eso es tristísimo, porque, como vos decís, tenemos un presidente, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial, y bueno, ¿y qué? Si esto se desmadra, no sé en qué vamos a terminar. ¿Qué actitud crees vos que puede tomar la vicepresidenta después de las últimas palabras del mensaje de las últimas horas del propio Milei hacia su persona? ¿Y cómo crees que esto puede ser visto al margen de lo que ya estamos atravesando en estas horas, de la alta preocupación internacional, de lo que supone Japón, en este caso Holanda y Alemania, que tiene que generar el Fondo Monetario Internacional hacia el control que no sería el adecuado, se estaría ejerciendo hacia la Argentina con este préstamo que está pendiente y de la cual depende también un montón de situaciones previa a las elecciones que se avecinan dentro de 2 meses, ¿no? O sea, estamos ahí a la vuelta de la esquina de una cuestión bastante compleja, ¿no? Sí, desde el punto de vista político, electoral, estas últimas semanas han sido terribles para el Claro. gobierno. El enfrentamiento con Villarruel lo ha afectado notablemente, y los insultos y las críticas hacia adentro y hacia afuera del presidente, bueno, han caído muy mal en la sociedad. Por eso hay una desaprobación de mayor del 50%. Así que yo no veo que la Libertad Avanza le vaya bien en la legislativa. Después habrá que ver quién capitaliza ese descontento, si eso se traduce en ausentismo de la gente, pero cada vez más, cada semana que pasa, Pedro, se parece a octubre del 2001. ¿Te acordás? Y sí. O sea, cuando ganó Clemente, ganó el voto bronca en la legislativa del 2001, unos meses antes de la caída de la Rúa. Ahora, Ahora. Sí, te escucho. Sí. Sí, me decías. Sí, decime. No, yo lo que te quería preguntar, No, un poco bueno. viendo estos desfasajes que van produciendo los dirigentes políticos de la Argentina, en vez de consensuar, de agredirse, de saber que estamos en una situación tremendamente delicada, lo vivimos con lo que pasa con los jubilados, lo que pasa con el tema educativo, lo que pasa con el tema de la salud, etcétera, etcétera, la tremenda inseguridad. O sea, hay un combo realmente muy explosivo en la Argentina. ¿Son tan explosivo. ignorantes o estos tipos están haciendo todo esto a propósito para que explote y que reviente todo esto y no sabemos cómo termina? Porque realmente es muy llamativo que aquí, digamos, acompañando al actual presidente, tenemos dirigentes políticos de larga data que conocen el trasfondo de estas cuestiones, ¿no? ¿Están siendo inconscientes o lo están llevando a propósito a que el mandatario cometa este tipo de errores para generar un mayor problema del que ya tenemos? No creo que los que lo sostienen o han sostenido hasta ahora entren en ese grado de insensatez. Por eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, No creo es en muy eso. raro. Creo que en todo caso lo van a tratar de sostener lo más que puedan. Y sí, es una situación preexplosiva, digamos, pero siempre existe la confianza de ellos y de algunos de nosotros, digamos, en el sentido de que ponga los pies sobre la tierra. parte más sensata, digamos, termina imponiéndose. Y vos me preguntabas antes de Villarruel. Mira, hay gente que juega la carta Villarruel. Hay gente que juega la carta Villarruel, la posibilidad de que él renuncie y demás, y ella asuma, pero vos sabés que, a diferencia de Duhalde, Villarruel no tiene poder propio. No tiene un expertise, exacto, un manejo político, claro. Claro, no tiene partido político. Los pocos diputados senadores que la seguían, ya hoy yo diría son mileiristas atemorizados, pero mileiristas al fin. ¿Qué tiene Villarruel atrás? Cierto grupo de la familia militar, digamos, pero bueno, es una familia militar que hasta ha sido traicionada en la Libertad Avanza, porque Villarruel estaba dentro de la lista, seamos sinceros, porque supuestamente iba a venir detrás de ella el indulto a los militares y no vino nada. Entonces,
Sí, por ese lado hay bronca con Milei, pero tampoco Villarroel puede construir nada. Hay ciertos sectores del peronismo que están detrás de Villarroel, algunos sectores demócratas y demás, pero con eso no moves el amperímetro Claro. del electorado argentino. Habrá que ver la actitud del peronismo. Ah, Yo creo que acá es decisivo el papel del peronismo. pero Y hay quienes con un juegan peronismo una carta. tan deteriorado por la fisura que le provocó en su momento al justicialismo el propio kirchnerismo y la cámpora. El propio ¿Vos, kirchnerismo, vos creés sí, que sí. eso se puede recomponer? Porque también hay una lucha interna. Vemos lo que está pasando con las cabezas del kirchnerismo, del justicialismo ortodoxo tradicional, lo que pasa con los caudillos bonaerenses, con los intendentes, que todos están queriendo, viste, sacar provecho de la situación, con este deterioro que hay también, la lucha entre Kicillof y Máximo Kirchner, Totalmente de acuerdo. Cristina fuera del campo de acción totalmente, no tiene imagen como para remontar una situación que está con un deterioro debido justamente a la situación judicial que transita. ¿A quién tenés? A Massa, que está también ahí en un tercer o cuarto lugar, viendo a ver cómo recompone una estructura política que no le responde. O sea, ya hemos escuchado. No hablo individualmente porque el panorama que está escribiendo yo coincido totalmente. Hablo institucionalmente. A Si es ver, que esto se cae, ¿no es sí, cierto? Y como no hay un Dualde, ni tampoco hay un Alfonsín, que se junte en la provincia de Buenos Aires y demás, todo el escenario del 2002, ni tampoco hay un ministro de Economía como Remel Lenikov claro, que agarre esto. Y bueno, esto es como un rompecabezas que vos tenés que articular todas esas piezas que vos nombraste recién, todas esas figuras políticas que están todos peleados, que bueno, el fin de semana lograron un acuerdo casi cortando la luz en La Plata y demás, ya vimos el espectáculo, que frente a una situación extrema, como la que podría ser la caída de un presidente o la renuncia de un presidente, podrían juntarse con otros sectores, por supuesto, porque esto tampoco lo va a hacer el peronismo, no sé, con los residuos del PRO, con los residuos del radicalismo, con no sé, la izquierda no sé qué papel cumplirá, y de esa manera encaminar este Titanic que se hunde, ¿no? Institucionalmente buscarle una salida por ese lado, y bueno, después habrá que ver cómo sale la Argentina, seguramente desde el punto de vista internacional, con todo este enfrentamiento que hay entre Trump y Lula, ahora se supone que una salida de este tipo tiene que tener el apoyo de Brasil, por ejemplo. Es decir, o sea, concretamente, podemos llegar a ver un escenario relativamente parecido al 2002, pero 23 años después, qué tremendo, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Es decir, la mitad de tu población pobre, con un Estado otra vez quebrado, 65%, con 65% de la población argentina está en un estado de deterioro tremendo, como nunca se ha visto históricamente, ¿no? Ahora, ese otro porcentaje, el 30% famoso, ¿no ha tomado conciencia también de lo que puede pasar no estando, digamos, la situación de una manera equitativa? No se ponen a analizar los sectores de alto poder o que todavía pueden sostener un ritmo de vida llevadero, de que ese foco efervescente que está ahí en ese 65% puede ser muy, muy peligroso. Mira, la actitud de ese sector históricamente ha sido, como solía decir Mariano Grondón hace mucho, me voy a la estancia, cierro la tranquera y seguiré viajando a Europa cuando pueda. Sí. O, bueno, directamente me voy del país. Eso le habría ayudado a pensar al presidente Milei, justamente, eso le habría ayudado a pensar al presidente Milei que él se anticipa en algunas cosas. Es un gran veedor, es un gran futurista en ese sentido, de cambiar cierta situación, de decir, bueno, me conviene hoy de pronto tener cercano a un hombre como Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y por ahí esto lleve a descomprimir alguna situación de cierta tensión también que hay en ese sector
de la Argentina que están, bueno, vos sabés, reclamando el sector rural, el campo, está pretendiendo que le resuelvan un par de problemas, ¿no? Esto puede No, bueno, favorecer pero la si piensa situación así, le compleja que está hay. errando. Yo conozco muy bien la realidad de la producción agropecuaria. Sí, por eso te lo pregunto. No, Bueno, claro. la sociedad rural no representa prácticamente a nadie, en el Ujú. interior del país no representa a nadie. Carvap está pie de guerra, CRA está a pie de Enfrentada, guerra, claro. Ahí Cartel está a también pie de tenemos una guerra. situación similar a lo que pasa con el presidente y la vicepresidenta, ¿no? El presidente de la Sí, Sociedad sí, Rural yo no sé qué. Argentina está enfrentado con Mira, el vice, con el segundo. Es una un cosa, termómetro, lo que estás diciendo lo vamos a tener el sábado. bueno, por El eso, sábado con la rural. gran expectativa, gran. Es gracioso, porque la rural abre y cierra el Y sí, mismo día. Una exacto. cosa Bueno, muy rara. en la Argentina pasan esas O cosas sea, nomás, ¿viste? la ceremonia oficial me refiero, Sí, ¿no? Pero tal ahí la cual, vas a tener a Milei y la vas a tener a Villarruel. por eso. Y vamos a ver ¿Irá, el aplausómetro o el vos insultómetro. que estás convencido de que va a ir la vicepresidenta? ¿Irá a la rural la Sí, vicepresidenta? mira, yo no me pediste Invitada la está, y también opinión a sobre la Jorge Macri lo presidenta. invitaron, dicen. Bueno, No ujú, me pediste la opinión sobre la a vicepresidenta. La ver, vicepresidenta yo la veo muy ambiciosa, pero con ajá, poco sustento. a la pucha. Mm, Muy Telita, ambiciosa, pero con poco sustento. ¿Se ajá, entiende? Ella, yo no dudo que le gustaría ir el sábado. sí, ujú, Le encantaría ir el sábado. ajá, Y le encantaría provocar ya mismo el cisma. claro. No sé si tiene la sustentación apropiada atrás. O si es el Yo lugar, políticamente ya te el dije que no la momento, tiene. o si es el Bueno, momento o el lugar apropiado, ¿no? Como vos bien lo decís. además, Ujú, porque, mira, la política hoy en el mundo se mueve mucho con la sobreactuación. tal cual. Y Tenemos el primer presidente de los Estados Unidos ahí, libertarios de raza, los mucha libertarios de... sobreactuación. Pero Sí, después, a la hora de los bifes, ajá. hablando mal y pronto, Hay que ver con los bueyes no que harán, vemos ¿no? suficiente consistencia en Ujú, muchos actores políticos. Entonces, ajá, me parece que Villarruel anda por ahí. ujú, Villarruel podrá tuitear en contra de Lilia Lemoine y demás, pero después yo la quiero ver en la claro. acción concreta. Sí, una cosa es el vedetismo político, berreta, que hemos Claro, visto en los claro. últimos tiempos, y otra cosa es ver cómo manejás concretamente una salida Situaciones, política y una situación compleja como la seguro. que tenemos, ¿no? Ahora, Bueno, estamos, hoy te faltan esos orfebres de la política, te bueno, faltan ahí tipos que está, negocien, que digan, bueno, pará la mano Javier, juntémonos, claro. Villarruel, Milei, Ujú. juntémonos con la oposición, acordemos estas Descomprimir cosas. urgentemente la situación, ¿no? Porque Claro, esto claro. no le sirve Un a poco nadie. el papel que hace Claro, Guillermo Franco, ahí está, pero me dicen que Franco está harto. claro, está Dicen cansado que el Franco hombre, está harto, está harto cansado de toda esta situación, de harto de poner paños Milei, fríos a las harto. locuras que se cometen, ¿no? Pero lógico, Ujú, porque está desbordado. claro. Está absolutamente. Y lo conozco a Franco de muchos años de política, de los años Hay que 80, de los desbordarlo a 90, Franco, ¿no? Con el Partido carácter, Federal, fue con lo asesor buenazo que es, hay que político desbordarlo. Manrique. Hay que desbordarlo ese Claro, hombre. Ujú, pero bueno, está totalmente desbordado. claro. Es una tarea Muy ciclópea claro. la que tiene Franco, Ujú. digamos. En un contexto, sálvese quien pueda. Ajá. Ahora, lo que hizo Karina Milei con Pareja, ¿no? De alguna manera de sacar de contexto a el hombre que conformaba el triángulo, en este caso a Caputo Junior, Santiago, ¿no? A Santiago. Santiago Caput. ¿Crees que eso favorece los acuerdos o la confianza que ella tiene con el grupo Menem, o sea, tanto con Martín Menem como el entorno menemista que dicen la acompaña fuertemente y que le está este, pidiendo que tome decisiones más fuertes en algunos temas puntuales políticamente hablando? Mira, ahí en esa dupla se ha juntado el hambre y las ganas de comer. Es Claro. decir, Vos- ahí Karina Milei tiene una vocación gigantesca por la materialidad económica. Ujú. Eso está claro. Su forma de entender la política es Pasa por la compra-venta. tarasca, por la guita. Compra-venta. Claro. Tiene una, Ujú. sí, sí. El poder para ella es dinero. Ujú. Y claro, ha entendido que buena parte de la élite argentina se mueve así, está bien, Exacto. no Ujú. lo juzgo, Sí. pero eso también tiene su carencia, ¿no es cierto? Y por el otro lado, los Menem
están ávidos de recuperar prestigio social. Sí. Y creen que la política es un vehículo. Son todos castas, son todos... Lule Menem es un tipo que ha estado trabajando en el Congreso las 4 décadas de la democracia, Sí. prácticamente. Sí. En las sombras, ¿no es cierto? Primero de la mano de su padre, después de su tío, etcétera. Pero bueno, es un tipo que en realidad busca poder para otros fines, digamos. Entonces, Ahora, no después de lo tener... que se conoció en las últimas horas, que justamente Eduardo Menem, ¿no? Sí, Recibió, dicen, 41 millones de mangos del ANSES por la sí, cuestión del juicio jubilatorio que hizo, cuando tenemos los jubilados que se están cagando de hambre, cobrando sí, 300.000 pero mangos miserables. Martín No deprime, no, la no le empresa tira con el abajo hermano, la imagen, por eso no le tira abajo la imagen todo esto que están pero demostrando que hacen los Pero políticos de la mira, no Argentina. en vano está esta serie de Menem, Bueno, que es sí, una especie de sí. lavandina sobre el apellido de la familia, ¿no es cierto? Mira, Pero todos sabemos lo que fue el también habló Menem hijo, no Sí, solamente el sí, argentino, sino el chileno, sí, y vos viste lo que dijo, o sea, la opinión son muy sí, sí, fuertes, ¿no? Que apareció también la hija de Carlitos por hablando, eso, o etcétera. sea, ahí hubo La realmente familia Menem es un un, blanqueo de tiene la una- realidad de lo que pasa dentro de la propia familia, o sea, sí, un tema sí, que no bueno, vamos a mira, meternos la en la familia Menem interna, tiene una pero bueno, complejidad sí, enorme, tanto como la del país, sí, los conflictos con los Yoma, pero todos políticamente sabemos lo que fue esa década ujú, y el intentar reflotarla de una manera u otra, eh, eh, digamos, no te conduce a buen claro. puerto. ¿Crees vos que le vendieron Primero porque es eso? imposible repetir la historia, Claro, son pero vos otros protagonistas. ahí está la cosa, a lo que voy, estimado Montes. ¿Crees vos que le Claro, vendieron eso a Karina Milei y lo compró? ¿Que cree de que esa puede ser una salida, una alternativa ante la gran cantidad de internas que hay en la propia Libertad Avanza? ¿Puede bueno, ser eso? vos a cualquier grupo político le tenés que dar una mística histórica, no sé, algún intento de... Hay una serie de venganza de los Scioli, de los Menem Claro. y demás respecto a todo lo que fue el kirchnerismo. Ajá. Así como el kirchnerismo construyó sus propios relatos sobre la base de la crítica al menemismo y demás, ¿no es Ujú. cierto? Eso necesariamente, cualquier grupo político necesita tener Claro. Utiliza eso para algún sacar lugar de provecho la de la historia, algún situación. rincón de la historia del cual aferrarse, ¿no? Claro. Ujú. Ahora, no creo que haya sido precisamente positivo aferrarse a esta historia del menemismo, Ujú. porque no tiene el consenso suficiente en la sociedad argentina, y tampoco tiene la salud que necesita la sociedad argentina Ahí para está. salir de este marasmo, Claro. Es como una ¿no? es como No es una un medicamento contradicción. precisamente, aferrarse al menemismo no es precisamente el medicamento apropiado, la terapia Claro. apropiada para la Tal sociedad cual, argentina, a esta altura de los ahí está la acontecimientos. cosa. Porque claro, el mensaje que dio inicialmente el presidente Milei era eso, sacarse de encima la casta política y no ponerla como ladera, como acompañante del proceso Pero de claro, cambio que él propuso para la Argentina, que es lo que estamos esperando los ciudadanos, ¿no? Los que confiamos en pero el sistema seguro, seguro. democrático y que todavía creemos de que eso puede producir un cambio para la equidad social en el país, no para el Mira, beneficio de unos y ¿sabes otros, qué es unos pocos, sacarte la ¿no? casta? Esto lo hemos discutido hace 2 años. ¿Sabes qué es sacarte la casta de encima? A ver, contanos. Terminar con todo esto que estamos comentando. O Claro, sea, que un legislador esté años y años en el Congreso, que cobren jubilaciones de privilegio, que familias enteras se hagan millonarias producto de sus negocios en el Estado ya, o sus negocios con el Estado. ahí está, claro. El día que el pibe Rappi, ese que lo vota Milei, se convierta en empresario, ahí sí te voy a Exactamente, creer que esto se terminó, que esto de la casta se terminó. Pero mientras exactamente. el pibe Rappi siga trabajando negreado por las empresas en las que trabaja, vote a Milei, pero no se dé cuenta que Milei después pone a los de la casta ahí en el poder, esta historia es más de lo mismo, Claro, no se o termina peor de lo más. mismo. No se Entonces, termina más. bueno,
Ujú. No termina nunca. Panorama sombrío para la Argentina, según tu visión, Montes. O sea, ¿cómo lo estás viendo? O sea, ¿qué plantearías vos como para ver si se puede descomprimir esto en serio de una buena vez? Y realmente la dirigencia política, si es que quiere tomar conciencia y producir un cambio, lo haga para tranquilizar a la sociedad y evitarnos mayores dolores de cabeza de los que ya tenemos. Bueno, mira, lo ideal sería evitar el abismo. Ajá. Lo ideal sería que en las próximas semanas, 2 meses, con esto, el panorama electoral a la vista, eh, toda la clase política tome conciencia de esto que estamos hablando. Eh, Está el famoso teorema de Baglini, ¿no es cierto?, Ujú. que decía, el gordo Baglini era un genio en ese sentido, Sí, decía, bueno, la sensatez llega cuando estás al borde del abismo en la clase política argentina, sí. la hiperinflación, bueno, el 2001, etcétera, etcétera. Ahora, lo ideal sería no llegar a eso, lo Ajá. ideal. Lo ideal sería que se junten las cabezas políticas de algunos sectores, más razonables que otros. Ahí está Schiaretti, ahí con esa jugada, pero me parece que Schiaretti no mide más de, no sé, 2%, Schiaretti, Manes y demás. Eh, y bueno, juntarse con los otros sectores, hacer un poco lo que hace Franco Ujú. en soledad y, no sé, que se junten en un café, en un bar, no sé dónde, en el Jockey Club, en el lugar que sea, Ya. para darle paños fríos a todo esto. No sé si tendrán que hablar con el presidente, convencerlo, hablar con la vicepresidenta, convencerla en la situación, porque además el mundo está esperando esto de la Tal cual, Argentina. O claro. sea, el mundo no espera que la Argentina se vaya al fondo del mar. Al contrario, están todos muy preocupados Sí. por justamente el pago de la deuda y demás. O Quieren sea, ver que nadie haya quiere que la Argentina se hunda. un equilibrio razonable y un tratamiento Seguro, serio de la seguro. problemática nacional, ¿no? Que es lo que parece ser Seguro, no pero están esto, viendo Pedro, los se hace dirigentes hablando, políticos, se hace claro, dialogando, no, claro, no se hace agrediéndose, insultando claro, por Twitter. Ayer exacto, Patricia Bullrich estuvo sí, todo el día tuiteando qué pena, y presentándose en los canales sí, oficiales, sí, porque son canales claro, oficiales, y sí, ya sabes cuáles, sí, preocupada por la cuestión bueno, de los gendarmes, por la cuestión de la sí. policía, todo por una Si por usan una o no, interna que si ella usan tiene, o no porque el ella baño, si quiere usan o no ser el baño los ministra. policías del Parlamento argentino. Mirá a la locura, Claro, por los al baños debate, públicos qué de los debate policías. interesante que Sí, tiene el país, ¿no? Eso es lo que me estaban no, diciendo. seguro. Hoy a la mañana me estaban Ahora, diciendo de España, preguntarle de a varios algún países de Europa, Estados ciudadano, Unidos. Pero che, ese es el debate. de esos que están en Plaza de Mayo, en Plaza de los Congresos, Qué si bárbaro. puede ir al baño ahora mismo en el Congreso, si pide permiso ahí, toca la puerta y le hacen usar el baño. Sí, No, no, claro. la preocupación de los policías. Mira vos. La verdad que O una sea, ridiculez total, una payasada. realmente, Otra tener un payasada ministro, más. pagarle el sueldo que le pagás para tenerlo tuiteando, preocupado por la situación de los baños para los policías que van No hoy se puede a la creer. protesta contra los jubilados, a Sí, gasear los claro. jubilados, que después los policías se tienen que comer los juicios porque reprimen a los jubilados. Está el chico Grillo Y bueno, sin cráneo, Pedro. claro. Una Está locura, el chico Grillo con un daño neurológico de por una vida sin locura. Claro. cráneo. Y bueno, eso es lo que... Por una imbecilidad de la ministra. Una locura. Hay Entonces, cosas... ahora, la ministra se presenta a elecciones para senadora en octubre y gana en la ciudad de Buenos Aires. O sea, hay toda una cuestión acá que no va por el lado precisamente de la sensatez. Un país raro, Entonces, una sociedad muy compleja, muy agrietada, muy muy dañada, agrietada, que muy rota, no sabe para dónde ir, ¿no? Producto del claro. descontrol que hay, Pero bueno, pero ojalá haya esta moderación, esperemos, ojalá se junten esperemos. las mentes, Claro. por lo menos las más lúcidas, Ujú. y traten de apaciguar las aguas por lo menos hasta octubre. Ujú. Octubre y diciembre, eso sería lo ideal. Bueno, Para no vivir una situación parecida a la del 2001. exactamente, Si no, vamos rumbo al 2001. tal cual. Te mando un gran 23, abrazo. 24 años Sí, después, lo cual te podés imaginar no va a ser lo mismo, va a lamentable. ser peor. Sería muy lamentable, ¿no? Muy triste, Claro, muy claro, patético. claro. Gracias, Marcelo. Un gran abrazo y estamos No, en contacto en cualquier momento, ¿eh?
Te agradezco No, por favor, justamente gracias a vos. esta evaluación que realmente ha sido muy constructiva Chao, para un todos abrazo. nosotros. Gracias. Marcelo Montes, politólogo, ustedes lo escuchaban un poco desglosando con él todo esto que estamos viendo diariamente en la Argentina, ¿no? Este descalabro que producen los mismos que tendrían que estar intentando ver cómo hacen para sacar el país adelante, dando y cumpliendo normativas dentro del sistema democrático republicano como corresponde, ¿no? A funcionarios serios, honestos, transparentes, que están intentando ver cómo le resuelven el problema a la gente, no como meternos en más bolonquis. Con todo lo que ya tenemos, ¿realmente es necesario esto que se está viendo en la Argentina? La verdad que uno no termina de entenderlos. Ya volvemos.